Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo del estudio La Mujer Espiritual. Hemos ido avanzando, estuvimos mucho tiempo hablando del alma, de las facultades del alma, de qué es lo que es el alma, y hoy ya vamos avanzando y estamos en lo que es el espíritu. Tuvimos la clase pasada hablando de qué fue lo que recibimos, ¿cierto? Que fue nuestro espíritu, como una vasija recibió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dio vida juntamente con Él. Estuvimos hablando de qué era esto que recibimos, qué es lo que recibimos cuando recibimos al Señor, ¿cierto? Que es el Espíritu que da vida, ¿sí? Estuvimos viendo que en el antiguo pacto estaba el aceite de la santa unción, ¿sí? Y ese aceite tipificaba en sombra y figura al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces a los sacerdotes se les ungía con el aceite de la santa unción y dice que se les ungía desde la cabeza y le recorría todo el cuerpo y quedaban empapados. Eso es el aceite de la santa unción y eso es el Espíritu Santo, ¿sí? En sombra y figura. Hablábamos también de que este aceite de la santa unción fue preparada. No era una simple aceite, sino que tenía 5 componentes, ¿sí? Que vamos a ir viéndolo más adelante, lo que compone este aceite, que tipifica en sombra y figura los pasos de Cristo, los procesos que Cristo tuvo que pasar para haber sido derramado y engendrado en nosotros. Quiero explicarles esto porque el propósito eterno de Dios era y siempre ha sido impartirse en el ser humano como vida. Lo vemos en Génesis, cuando él estaba, toda su vida se contenía en un árbol. Y el objetivo, el propósito de Dios con Adán era que Adán comiera del fruto del árbol de la vida y que la vida de Dios se pudiese impregnar e improntar en la vida de Adán. Pero Adán no comió de ese fruto. Y así, cada vez Dios siempre ha tenido un solo propósito y es impartirse en el ser humano como vida. Esto, como no ocurrió, ¿cierto? Cristo vino, Cristo fue anunciado, Cristo fue encarnado, Cristo fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, fue resucitado, ascendido e impartido en nosotros. Todo ese proceso que vivió Cristo tipifica en sombra y figura el aceite de la santa unción. Todo eso, cada componente tipifica un aspecto del proceso que Cristo tuvo que vivir en la tierra, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido es el Espíritu compuesto. Recordemos este término, el Espíritu compuesto, que tiene que ver con el Espíritu del Señor que fue procesado. Tú no recibiste un Cristo pequeñito, tú recibiste un Cristo procesado, abundante. Ese es el Espíritu compuesto, porque no solamente fuimos ungidas con el Espíritu Santo que nos da vida, también es el Espíritu de realidad, también es el Espíritu de sabiduría, también es el Espíritu del Hijo, es el Espíritu de adopción, es el Espíritu de poder. Nosotros hemos recibido un tesoro maravilloso, por eso la Escritura siempre, Cristo en nosotros es tipificado como un tesoro. Amén. Entonces estuvimos hablando de eso, de qué es lo que recibimos. Nos hicimos una pregunta y es: ¿quién eres, Espíritu Santo? Hay muy poco que se sabe del Espíritu Santo. Necesitamos que todas nosotras nos hagamos esa pregunta. ¿Quién eres, Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién es esta persona que hemos recibido? ¿Quién es esta persona que ahora se aloja en nuestro espíritu y lo está transformando todo? De eso se trata todo nuestro propósito, toda nuestra vida se trata de conocer al Espíritu Santo, de conocerlo a Él, de quién es esta persona maravillosa, qué es lo que quiere, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde quiere que yo vaya, hacia dónde quiere, cómo quiere que yo hable, qué quiere que enseñe. Todo eso tiene que ver con conocer al Espíritu Santo.
¿sí? Y estuvimos hablando de el trabajo conjunto entre la cruz y el Espíritu Santo. La cruz me dio todo lo que yo necesito, ¿sí? El Espíritu Santo me da la realidad de las cosas, ¿sí? No puede funcionar una sin la otra, ¿sí? La cruz se encarga de operar en mí y darme todo lo que yo necesito, ¿sí? Pero el Espíritu Santo me lleva a la realidad. El Espíritu Santo es el encargado de hacer todas las cosas posibles. El Espíritu Santo es el que a ti te va a llevar a vivir tal cual como la palabra y tal cual como el Señor quiere que tú vivas, ¿sí? Nosotros de repente nos encontramos pidiéndole a la gente que deje de pecar, a la gente que deje de tener una mentalidad de culpa, de condenación. Pero si no aplicamos, si no se aplica la cruz, ¿cierto? Si la gente no es conducida a la cruz, nada de eso va a poder ocurrir, ¿sí? Primero la cruz y después el Espíritu Santo. Entonces hoy día vamos a hablar, y el título del capítulo, ¿cierto? Es La mujer espiritual, porque así se llama el capítulo, ¿sí? Y vamos a estar hablando de lo que es una mujer espiritual, en grandes aspectos, algunas cualidades, ¿sí? Vamos a estar trazando ahí algunas verdades. Y quisiera que pudiéramos orar para comenzar este estudio que se viene tremendo. Yo creo que lo mejor que nos puede estar pasando es estar escuchando respecto a esta persona que hemos recibido, que es el Espíritu Santo. El objetivo de todo esto es que conozcamos al Espíritu Santo y dejemos que Él obre en nosotros. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Tú tienes una palabra para nosotras hoy. Padre, nos volvemos a hacer la pregunta, Señor, ¿quién eres, Espíritu Santo? ¿Quién eres? ¿Qué es este regalo tan maravilloso que hemos recibido? Esta persona hermosa, gloriosa, que está tomando cabida en nosotras, Señor, y mueve todo y está transformándolo todo. ¿Quién eres, Espíritu Santo? Padre, revélanos, Señor, tu bondad, Señor, tu voluntad, tus deseos. Queremos conocerte a ti, Señor. Padre, con la luz que nos has entregado hasta ahora, Señor. Padre, evita que esto quede en nuestros cuadernos solamente, Señor, que esto sea una vida, que opere tu cruz, Señor, y que también tu Espíritu nos lleve a la realidad. Le damos toda autoridad al Espíritu Santo para que nos lleve a la realidad de cada promesa que tú diste, Señor, de cada acto que tú hiciste. Esa carta legal firmada en la cruz, Señor, que se haga vida en nosotras. Gracias, Señor, lo creemos. Te amamos, te glorificamos, Señor, y nos deleitamos en tu palabra. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar. Hay dos grandes peligros en nuestra vida, ¿sí? Hay dos grandes situaciones, peligros, ¿sí?, que podrían pasarnos. La primera es seguir siendo un pecador moribundo, nunca haber conocido al Señor, ¿sí? Ese es el primer gran peligro en nuestra vida. Antes, ¿cierto? Tú eras una pecadora, vivías hundida en el pecado, pero el Señor te rescató. El gran peligro que todavía hay gente que está en esa situación que no conoce al Señor, todavía están muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Ese es el gran primer peligro en nuestra vida. El segundo gran peligro es continuar siendo un creyente carnal, ¿sí? Esos son los dos grandes problemas que podemos enfrentar. Y tenemos que cuidarnos de aquello. Yo puedo ser una persona que fue rescatada, fue salva y conozco al Señor, pero puedo seguir siendo un creyente carnal. Y de eso se trata y de eso vamos a hablar hoy día, porque una mujer espiritual es aquella que se deja gobernar por el Espíritu, ¿sí? Eso significa que vence la carne, ¿sí? Deja su vieja naturaleza y vive en la nueva naturaleza. Entonces, tenemos estos dos grandes problemas. La mayoría de los creyentes
no llevan una vida espiritual. ¿Sí? Eso son estadísticas que no nos gusta mucho escuchar, pero es una realidad. La mayoría de los creyentes no se dejan guiar por el Espíritu Santo y la mayoría de los creyentes no conocen al Espíritu Santo. Es muy fuerte de repente ir a lugares, por ejemplo, cuando nosotros nos invitan a predicar a distintos lugares, de repente estamos ministrando palabras así, uno quiere tratar cosas muy amplias y de repente el Señor te dice, calma, porque no me conocen todavía, no conocen al Espíritu Santo. Nos ha pasado en algunas instancias que vamos a predicar a lugares y nosotros llevamos palabra avanzada, así como un gran estudio, y tenemos que cambiar la palabra porque, y predicar sobre el Espíritu Santo porque no le conocen. Entonces la mayoría de los cristianos no conoce al Espíritu Santo y eso tiene que ver porque hay muchos factores, ¿sí? El primero es no entender que el Espíritu Santo es una persona, es Cristo mismo, recibido en nosotros. Y a veces la manifestación del Espíritu Santo se entiende de distintas formas como algo en el alma. Entonces hay mucha gente que vive al Espíritu Santo como un evento almático, ¿sí? El Espíritu Santo me toma de las 4 a las 6 y después yo vuelvo a mi carne. Y después de 10 a 12 sigo y constantemente es así. La vida espiritual es una vida, es todo el rato, en todo momento. Ese es el gran propósito eterno de Dios, ¿sí? Impartirse en el hombre como vida y que el hombre lo viva a él, todo lo transforme y que sea una vida constante, ¿sí? Nosotros muchas veces hemos conocido el Espíritu Santo como un evento, algo que viene, me toca, hace algo muy, muy maravilloso y después se va. Fue una muy buena visita, ¿sí? Pero el Espíritu Santo y esta vida, dice que el Espíritu es el que nos da vida, esta vida es para vivirla 24/7. Tú eres un ser espiritual y el propósito eterno de Dios fue hacer al hombre, incluir al hombre con una naturaleza celestial, con una naturaleza espiritual. ¡Wow! Eso es lo que... ¿Cuál fue el propósito? Hoy día leía un libro y el autor decía el gran propósito de que Cristo se encarnara. ¿Por qué Dios renunció a ser... para estar en toda su majestad y vino a estar en una condición de pecado? El gran propósito de que Cristo se encarnara fue incluir al hombre, ¿sí? Incluir al hombre para hacerlo merecedor de una vida celestial. Entonces Dios quiere que tú seas un ser espiritual, ¿sí? Dios quiere que tú seas espiritual, ¿sí? Y muchas veces todo esto no lo sabemos y no nos damos por enterados y lo peor es que tampoco, como no nos enteramos, tampoco se hace vida en nosotros. La mayoría de los creyentes viven su carne, siguen los deseos de su carne, toman el evangelio para su carne. Entonces es un gran peligro. No hay nada peor que yo haber conocido al Señor pero seguir siendo un creyente carnal. Wow, Dios tenía una cierta voluntad para mí, pero yo siempre seguí la mía. Qué fuerte. Dios tenía un gran propósito para mí, pero yo hice mis propios propósitos. Dios tiene un gran plan para mí, pero yo hice mis propios planes. Wow. Ese es un estado en el que tenemos que, y yo espero que se ponga en nosotros un temor santo yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir para mí. Me gusta Pablo porque dice que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. O sea, hasta mi muerte es espiritual. Hasta mi muerte glorifica al Señor. ¡Wow! Yo anhelo eso. Tenemos que se ponga un celo en nosotros de estar haciendo la voluntad del Señor. Estoy donde el Señor quiere que yo esté. ¡Wow! Un desafío.
La fe en Cristo nos convierte en creyentes regenerados. La obediencia al Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales. La obediencia al Espíritu Santo. Hebreos 4:12 nos habla de una espada, ¿cierto? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada siempre te va a indicar a ti dónde tú estás viviendo. Tú tienes dos opciones, vivir conforme a tu alma o vivir conforme al espíritu. Estas dos áreas son contrarias, ¿sí? Y la espada siempre te va a estar mostrando dónde tú estás. ¿Se puede vivir conforme al alma? Sí, tú puedes vivir una vida anímica, ¿sí? El problema es que Dios te posicionó a través de esta misma carta magna que hizo Cristo en la cruz, de la que nos habla la palabra, que dice que la colgó en la cruz y se burló de Satanás, se rió de él, ¿cierto? Esa misma carta firmada con sangre te posiciona a ti en otro lugar. Es como que tú tengas una herencia y heredaste un Porsche, así un Lamborghini, y tú andes manejando ahí un auto del año, no sé, 2003, no sé, muy viejito, malo, ¿cierto? No es lo que Dios tiene para ti. Dios nos posicionó y nos hizo aceptos en el amado. Significa que no solamente que nos amó, sino que también nos hizo merecedores, nos hizo compatibles con su vida, ¿sí? Nos hizo compatibles para recibir su vida. ¡Wow! Nos hizo una vasija de barro compatible para contener un tesoro. ¡Wow! Yo siempre me he preguntado eso, ¿cómo una vasija de barro va a contener un tesoro? Y eso es lo que hizo el Señor. Hizo posible que una vasija de barro, un ser humano de carne, que era contrario a todo lo celestial, se hiciera merecedor y se hiciera compatible, viable, ¿sí? Con la vida poderosa del Señor. ¡Wow! Me estoy yendo del tema. Ya, volvamos. Entonces, Hebreos 4:12 nos dice, nos permite ver si vivimos bajo la influencia del Espíritu o bajo la influencia del alma. Solo la espada de Dios puede diferenciar nuestro andar, ¿sí? La espada siempre nos va a diferenciar a nosotros dónde estamos, ¿sí? El creyente espiritual es aquel que todo su ser se haya gobernado por su espíritu. Una cosa es que el Espíritu Santo gobierne tu alma y tu cuerpo, y otra cosa es que el Espíritu Santo eleve tu espíritu, lo ejercite hasta tal nivel que Él gobierne todo, ¿sí? Aquí yo quiero ser un poquito más clara porque nosotros conocemos al Espíritu Santo como un evento, ¿cierto? El Espíritu Santo viene, nos agarra, por así decirlo, y fluimos en profecía, todo en el culto por lo general, y después se va. Y después yo vuelvo a mi carne, ¿cierto? Pero en realidad el propósito eterno del Señor es no solamente regenerar tu espíritu, sino fortalecerlo, ejercitarlo, que tu espíritu esté tan fuerte que tome el lugar que le corresponde conforme al diseño original. Entonces, haciéndolo bien mecánico, el Espíritu Santo vino a nuestro espíritu como vasija, lo fortalece, lo regeneró, lo fortalece, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de tu espíritu comienza a tomar orden. ¿Se acuerdan que decíamos que nosotros éramos como una casa en donde estaba el espíritu que daba la orden, después el alma interpretaba y el cuerpo ejecutaba, y que el alma se reveló? Bueno, el objetivo del Señor es que el Espíritu Santo venga, regenere tu espíritu, le da vida, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es el que da vida, y tu espíritu que está tan fortalecido comience a sujetar al alma y recobre el diseño original, vuelva a ser el dueño de casa. Y esa es la forma, de eso se trata, porque esa es la única forma en que esto no sea un evento.
que tu espíritu esté fortalecido. Por eso vamos a entrar ahora de lo que es la mujer espiritual y que Pablo habló de ser fortalecidos, de renovar. El hombre interior se va renovando todos los días, porque se trata de que tu espíritu, ¿sí?, se fortalezca, se ejercite. Ese órgano que tú tienes, con el que Dios te creó, se ejercite, se fortalezca para que esté sujeto, para que sujete a todo lo que viene después, que es el alma, ¿sí? Hay una parte que dice que los profetas deben tener su alma sujeta al espíritu, ¿sí? Entonces, de esto se trata. Se trata de que el hombre interior esté fortalecido, y ese es tu espíritu. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿sí? El espíritu, el hombre interior es este hombre espiritual, ¿sí? Es tu órgano, que es el espíritu. Y dice que se va fortaleciendo, se va renovando todos los días, ¿sí? De eso se trata. Ese es el gran propósito de Dios, fortalecerte en el espíritu, que tú seas una mujer espiritual, ¿sí? Nosotros de repente intentamos tener comunión con el Señor a través de nuestra alma, y la comunión con el Señor es en el espíritu. Si tu espíritu está no solamente regenerado, sino que fortalecido, eso significa que tú vas a tener un oído espiritual total y completamente afinado para poder escuchar y discernir cuál es la voluntad de Dios y también cuál es la voluntad de tu alma. Aprender a discernir tu alma. Cuando se trata de mi alma. Yo hace un año estuve pasando algunos procesos que me permitieron a mí discernir mi alma. ¿Qué habla mi alma? ¿Qué me dice mi alma? ¿Cómo aprender a escuchar? Es todo un tema, aprender a discernir cuál es la voz del Señor y cuál es la voz de tu alma. ¡Wow! ¿Sí? Con una vida interior fortalecida se puede detectar cualquier influencia almática, ¿sí? Entonces, lo primero tiene que ver con el espíritu regenerado. Una mujer espiritual obviamente es una persona que recibió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le improntó la vida de Dios, ¿sí? Entonces el espíritu recibió vida, fue regenerado. Una mujer espiritual tiene un espíritu regenerado. También una mujer espiritual es una mujer que está unida al Señor en el espíritu, ¿sí? Hablábamos de que los atributos del espíritu, ¿cierto?, es la comunión, la conciencia y la intuición, ¿sí? El primer atributo es la comunión. Nosotros tenemos comunión con el Señor a través del espíritu, ¿sí? Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo creo que siempre hemos leído este versículo, casi todos los capítulos, y siempre digo lo mismo, este capítulo es clave, este versículo es clave para entender todo esto. El que se une al Señor, un espíritu con minúscula, un espíritu es con él. ¡Wow! Cuando tú estás unida al Señor, ¿sí?, se trata fortalecimiento de tu espíritu, ¿sí? El Señor eleva tu espíritu, lo eleva, lo regenera, pero también lo potencia, lo llena de vida y lo inviste de poder, ¿sí?, para poder volver a poner en orden toda esta casa que estuvo tanto tiempo gobernada por el alma. Entonces, una mujer espiritual es una persona que está unida al Señor en su espíritu. ¿En qué consiste esta unión? Consiste en una identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿sí? Vamos a ir aumentando en esto porque una identificación plena con el Señor en su muerte y también en su resurrección, ¿sí? Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
El unirnos en Él en el Espíritu y identificarnos con su muerte implica dejar nuestra vieja naturaleza, renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Pero el identificarnos, ¿cierto? El identificarnos plenamente con su resurrección implica ser investidos y operar en el poder, ¿sí? que levantó al Señor de los muertos. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que operamos en el poder de la resurrección, significa que operamos en ese poder que levantó a Cristo de los muertos. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, que se abrió el cielo, estuvo Moisés ahí, ese mismo poder hoy día me invistió a mí. Yo estoy revestida de ese poder. Entonces, una plena identificación con Cristo implica identificarme con Él en su muerte. Yo morí a mi vieja naturaleza, pero también una plena identificación con su resurrección. Así como Cristo resucitó con ese mismo poder, ese mismo poder opera en mí y yo le permito a ese poder operar primero dentro de mí. La mayoría de la gente anhela el poder de Dios y el poder de la resurrección para hacer grandes cosas y hacerse famoso. Eso es muy almático, ¿cierto? Pero en realidad el operar en el poder de la resurrección tiene que ver con que ese poder primero me transforma a mí. Yo le permito a ese poder operar en mí, ¿sí? Entonces, aquí nos unimos a su vida. Cuando nos identificamos con su resurrección, nos unimos plenamente a la vida de resurrección. En Romanos 7, del 4 al 6, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, tiempo presente, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, con mayúscula, y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta es la vida de resurrección que irradia una naturaleza celestial. El revestimiento del Espíritu Santo consiste en ser transformados en una casa, en la casa de Dios, ¿sí? De esto se trata toda la vida, estar en la vida de resurrección, operar en esta vida. Consiste en que yo le permito al Señor transformarme, ¿sí? Ser transformada por este poder que opera. ¿Sí? Me gusta que Pablo dice, mediante el poder que opera en nosotros, poder de Dios que opera en nosotros. ¡Wow! ¿Sí? Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es el gran propósito del Señor. Dios nos hizo a nosotros su templo, ¿sí? Vivir en la vida de resurrección significa que somos transformados en la casa de Dios, ¿sí? Estamos siendo transformados en la casa de Dios. Una cosa es identificarnos en su muerte y dejar nuestra vieja naturaleza de vivir, ¿sí? nuestra vieja forma de vivir. Y otra cosa es permitirle a este poder maravilloso que opere en nosotros y nos transforme, ¿sí? Además, una mujer espiritual es la que está fortalecida por el Espíritu, ¿sí? Tiene un espíritu fortalecido, ¿sí? Hablamos del espíritu regenerado, hablamos de estar unidos con Él en el Espíritu, hablamos de ser identificados en su resurrección, ¿sí? Dejar que el poder del Señor nos transforme. Y aquí tiene que ver con no solamente eso, sino que también un espíritu fortalecido. Una mujer espiritual es una mujer que tiene su espíritu fortalecido, ¿sí? Efesios 3:16. Mira, en Efesios 1 del 13 al 14, Pablo habla de cómo estamos nosotros.
Efesios 1 del 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, nosotros fuimos sellados, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero mira, en Efesios 3:16, más adelante, Efesios 3:16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos en el hombre interior, o sea, un espíritu fortalecido. De eso se trata también. Una mujer espiritual es aquella que es fortalecida en el hombre interior. O sea, nuestra mujer interior es fortalecida, está fortalecida. Tú estás fuerte en el espíritu. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo lo soportan los mártires? ¿Sí? ¿Cómo Pablo soportó tantas prisiones, tantos padecimientos? ¿Sí? Y Pablo dice acá, sí, mi viejo hombre se dolía, mi viejo hombre se envejeció, pero el hombre interior, ¿sí? Mi hombre interior está fortalecido, se renueva todos los días. Eso tiene que ver con una vida espiritual fortalecida. Yo estoy fuerte en mi espíritu. ¿Sí? Mi hombre exterior se va desgastando, nos vamos cansando. ¿Sí? Nuestra vista comienza a fallar, a nosotras van cambiando nuestra forma de ser, ¿cierto? Van saliendo las arrugas, ¿sí? Nuestra mujer exterior se va desgastando, ¿sí? Pero nuestra mujer interior se va fortaleciendo. ¡Wow! Esto es total y completamente contrario a lo que opina el mundo, a lo que enseña el mundo. Hoy día que estamos viendo también cómo se trata, ¿cierto?, a la tercera edad, pero en el reino tú te levantas con 60 años y te sientes fortalecido porque tu espíritu está fortalecido. ¡Wow! ¿Sí? Qué heavy lo que le pasaba a Abraham. Abraham con 100 años dijo, este es el mejor momento para tener un hijo. ¡Wow! Solo el Señor, esas son las locuras del Señor. ¿Sí? Mientras el mundo enseña otras cosas, el Señor le dice a Abraham, estás en tu mejor momento para tener un hijo. Imagínate llegar a los 100 años y tener un hijo con todo lo que eso implica, trasnochar, enseñarle a caminar, darle la comida. A Sara le dijo, ¿tienes 90 años? Perfecto, estás en tu mejor momento para ser madre. ¡Wow! De eso se trata, ¿sí? Nosotros leemos esas historias, pero todo eso es en sombra y figura de una vida espiritual, ¿sí? Nuestro hombre interior está fortalecido, ¿sí? Entonces, el ser fortalecidos por el Espíritu, ¿sí? Mateo 26:41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? El espíritu siempre está dispuesto. El espíritu siempre está dispuesto. De eso se trata, que nuestro espíritu siempre esté dispuesto. Yo estar fortalecida en el espíritu, que tengamos todo nuestro querer y hacer en el espíritu. ¿Sí? Nos movemos por ahí. Además, una mujer espiritual es aquella que anda conforme al Espíritu, que anda según el Espíritu. Romanos 8, del 4 al 6. Romanos 8, del 4 al 6 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Seguir al Espíritu es ir en contra de la carne, sí o sí. Siempre van a ser opuestas. ¿Sí? El Espíritu Santo te levanta a orar a las 5 de la mañana, tu carne se quiere quedar dormida. ¿Sí? El Espíritu Santo te está guiando a perdonar, tú no quieres perdonar.
siempre es contrario, siempre es contraria a la carne, ¿sí? Entonces una mujer espiritual es aquella que anda según el orden del Espíritu, anda conforme al Espíritu, ¿sí? Para andar conforme al Espíritu debemos conducirnos de acuerdo a la intuición de nuestro espíritu, ¿sí? Yo quiero explicar un poco esto porque hablamos de que los atributos del espíritu eran conciencia, era intuición y comunión, ¿sí? La comunión es este aspecto del espíritu que nos permite ser uno con el Señor, ¿sí? La conciencia es en la parte del espíritu donde fuimos lavados, donde nos enteramos de quiénes somos por medio de qué es lo que Dios dijo que somos, ¿sí? Nosotros tenemos una conciencia lavada, dice la palabra que Él lavó nuestras conciencias, las limpió. Pablo dice que me presento con una conciencia limpia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿cierto?, limpió su conciencia, ¿sí? Pero la intuición es el órgano espiritual, ¿sí?, donde nosotros nos damos por enterados de qué es lo que Dios quiere, de qué es lo que Dios está haciendo, de dónde quiere Dios que yo esté. Esa es la intuición espiritual. Y nosotras debemos aprender a andar conforme a esa intuición, ¿sí? Es por ahí donde nosotros nos damos por enteradas qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Entonces, solo la enseñanza intuitiva es representante del pensamiento del Espíritu y es lo único que deberíamos seguir, ¿sí? La intuición del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos aprender del Espíritu Santo, qué es lo que Él está diciendo. Y obviamente nos demanda un nivel de fe. Una cosa es que Dios te esté diciendo, predícale a esa persona que está sentada al lado tuyo, y otra cosa es que yo le obedezca, ¿sí? Entonces, aprender a discernir esa intuición, ¿sí?, aprender a escuchar al Espíritu Santo y también seguirle. Ese es el gran desafío que tenemos, conocer la voz del Espíritu Santo y también seguir al Espíritu Santo. Eso es un desafío porque implica fe, porque implica de repente poner como prioridad al Espíritu Santo por encima de mis recursos, por encima de mis capacidades, por encima de lo que va a decir la gente. Hace un tiempo estamos con mi esposo, nos dispusimos para salir a predicar, como se hacía antes, salir a predicar. Estamos haciendo ahí los folletos y salimos a predicar a los metros, ¿sí?, acá en Santiago. Y es un tremendo desafío aprender, es ejercitar tu espíritu, es ejercitarte. Porque una cosa es que yo sepa que hay que ir a predicar, otra cosa es que yo sepa que está escrito, que Dios sujetó el crecimiento del Evangelio a través de la locura de la predicación. Y otra cosa es que yo pesque mis patitas y me vaya al metro a predicar, ¿sí? Y otra cosa es que estando ahí en el metro predicando, el Señor te diga, ora por esa persona que está sentada ahí, está siendo impactada, ora por esa otra persona. Nos ocurrió, les cuento, que yo al principio no pude ir porque alguien se tiene que quedar cuidando a Amandita y no queríamos llevarla ni exponerla. Entonces me pasó que el Señor me habló que Esteban se iba a encontrar con 2 personas. Entonces yo le digo a Esteban, ¿sabes qué? Yo recibí de parte del Señor que tú vas a ir a predicar y te vas a encontrar con una mujer así, 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 y te vas a encontrar con un hombre así, 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 así. Y tienes que decirle esto. Ya el Esteban fue, mi esposo, ¿cierto?, fue a predicar y efectivamente se encontró con esas 2 personas y le dijo tal cual lo que yo le había dicho, y obviamente la gente queda impactada porque es como, ¿cómo lo sabes? Eso es moverse en el poder. No lo digo como poco más que podemos enseñarlo, así como yo te enseño, pero es una experiencia que tuve.
¿sí? Para que ustedes puedan ver lo que es un poco moverse en ese poder. A nosotros nos gusta que pasen ese tipo de cosas. Nos encantaría hacerlo masivamente, ojalá estar con un celular y grabarlo y mostrarlo. Pero en realidad tiene que ver con un ejercicio interno primero. Ejercitar nuestro espíritu, estar fortalecidas en el espíritu. Movernos conforme al espíritu implica todo un desafío y requiere una cuota de fe. Requiere una gran cuota de fe que cada vez va a ir en aumento. Fe para creer, fe para predicar, fe para hacer el loco, fe para atreverse, fe para invertir en un momento en donde todos están hablando de crisis, fe para invertir, fe para comprar, no sé, nosotros decíamos comprar folletos evangelísticos, ¿cierto? Cuando hoy día están hablando de crisis, sacar pasaporte cuando están hablando de crisis, porque acá el pasaporte es muy caro. Todo eso es una cuota de fe, un desafío de fe. Andar según el Espíritu es interno. Es una vida interna que tiene que ejercitarse, fortalecerse, ir aumentando. Y si tú dejas que el Espíritu Santo opere, que este poder de resurrección opere en ti, tu espíritu se va a ir desarrollando y tu oído va a estar cada vez más afinado y se van a comenzar a desarrollar los dones espirituales. Muchas veces nosotras queremos operar en los dones espirituales. Queremos que se nos desarrollen todos nuestros dones espirituales. Pero eso va a ocurrir cuando tú ejercites tu espíritu. Eso va a ocurrir cuando tú le permitas al Señor que te procese internamente, que tome espacio, que tome cabida en lo interno, que el poder de su resurrección opere internamente. ¡Wow! A mí me gusta contar testimonios porque yo siento que es como que uno, ¿cómo se llama? Como que uno imparte fe. Yo siento que imparto fe cuando cuento estas cosas que nos han pasado predicándole a otras personas y espero que esa impartición de fe te lleve a ti a que tú también hagas lo mismo, a que tú también le permitas al Señor operar en ti, que crezca, que abunde este órgano que tenemos adentro tan maravilloso que es nuestro espíritu. Tenemos un tesoro, algo maravilloso, eso es un tesoro, es algo hermoso, algo que se roba todas las miradas, es algo atractivo. Mujeres, tenemos algo precioso, ¿sí? No nos conformemos, como decíamos al principio, con ser solamente creyentes salvos, sino que avancemos para vencer esta carnalidad que a veces nos tiene tan cómodos, ¿sí? Me contaban un testimonio de un hombre en los campos que iban, acá en Chile, ¿cierto? Que iban y pescaba, el Espíritu Santo lo despertaba y le decía, toma tu bicicleta y anda al campo. Y él tomaba su bicicleta, la arreglaba y se iba al campo a predicar. Y dice que el Señor una vez lo hizo parar en un campo donde no había nada. Un campo, no había nada. Y él se pone a predicar a viva voz. Y en ese predicar a viva voz había alguien más adentro del campo, a punto de quitarse la vida. Y ahí se abrió una iglesia. ¡Wow! Entonces, nosotros queremos abrir la iglesia. Nosotros queremos tener una iglesia grande, queremos ser los grandes pastores, conocidos, no sé, ¿cierto? Que nos inviten para allá, para acá. Pero en realidad, para llegar a eso, primero tiene que haber un ejercicio, un espíritu ejercitado, un espíritu desarrollado, fortalecido, una comunión conjunta con el Señor a través de nuestro espíritu. ¿Sí? Por eso estamos aquí hablando, la mujer espiritual es primeramente una mujer que tiene un espíritu regenerado, una mujer que tiene comunión, está unida al espíritu, ¿sí? A través de su espíritu. Es una mujer que opera en el poder de la resurrección, que le permite a este poder operar dentro de ella. Es una mujer que está fortalecida en su espíritu, ¿sí? Y es una mujer que se deja guiar por la intuición,
¿sí? Una mujer que se deja guiar por la intuición espiritual, que anda según el Espíritu. ¿Sí? Andar según el Espíritu no tiene que ver con andar con los ojos blancos o andar profetizando todo el rato. Tiene que ver con que tú tienes tu oído afinado a lo que el Espíritu está diciendo, vas a donde el Espíritu dice que vayas, haces lo que el Espíritu dice que hagas, dices lo que el Espíritu dice que digas, haces lo que el Espíritu quiere que tú hagas. Eso es andar conforme al Espíritu. Si el Espíritu Santo me quiere predicando en un metro, yo pesco a mi hija, la porteo o la llevo en el coche y predicamos en el metro. Si el Espíritu Santo quiere que vayamos y abramos una casa, iglesia, en donde sea, yo voy y abro una casa, iglesia. ¿Se entiende? Es un oído afinado y andar según esa voluntad, un intercambio de voluntad, como lo hablábamos en Romanos 12, ¿cierto? Que dice que si nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, vamos a conocer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Un intercambio de voluntades. Yo ya renuncié a la mía, pero ahora me toca conocer la voluntad del Señor y seguirla. Y eso me va a demandar fe. Por fe andamos, no por vista. Eso es andar en fe. Amén. Tremendo. Tremendo. Yo imparto fe ahí a las que están escuchando, a las que anhelan vivir este tipo de cosas. Los milagros no han pasado de moda, están ocurriendo y Dios quiere que ocurran a través de ti. ¿Sí? Hay gente que va a recibir su milagro a través de ti. ¿Sí? La mujer espiritual es aquella que está gobernada por su espíritu y sigue conservando su alma. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre el alma y el espíritu? Cuando el alma está redimida, cuando el alma está sujeta, ¿sí? Cuando el alma ya es conquistada, ¿sí? El alma sujeta al espíritu, consiste en que el espíritu estimula y el alma responde, la emoción responde. ¿Sí? Si el Espíritu Santo desea enseñar una verdad, la mente ayudará a entender. Cuando el espíritu capta la voluntad de Dios, la voluntad del hombre la sigue. ¿Sí? Cuando el alma ya ha sido redimida, cuando el alma vuelve a estar sujeta al espíritu como en el principio, comienza a operar, ¿cierto? La naturaleza del alma vuelve a ser recobrada como en el origen. Entonces ahora la voluntad de Dios es mi voluntad, la mente de Cristo es mi mente, los pensamientos de Cristo son mis pensamientos, los planes de Dios son mis planes. Dios se tomó mi agenda, Dios se tomó mi casa, Dios se tomó mis emociones, Dios se tomó todo. Me gusta Pablo porque dice en una parte que haya el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo sentir. ¡Wow! Ese es el alma redimida. Cuando nuestro espíritu está tan fortalecido que toma su lugar, ¿cierto? Y toma su lugar en esta casa y empieza a ordenarlo todo, y el alma se sujeta al espíritu. Cuando tú tienes un alma sujeta al espíritu, entonces ahora la voluntad de Él es tu voluntad. Hubo un intercambio ahí. ¡Wow! Estamos caminando hacia allá, ¿sí? Entonces, el retrato de una mujer espiritual es, primero, que tiene a Dios morando en su espíritu. Segundo, que no vive una vida anímica. Y tercero, que sigue poseyendo un cuerpo y un alma, los cuales son instrumentos de justicia. Y esa es la gran conclusión del capítulo de hoy, y es que Dios quiere que tú seas un instrumento de justicia. Ese es el objetivo, ese es el gran plan de Dios para ti, el gran propósito. No es el auto, no es la casa, es que tú seas transformada en un instrumento de justicia. ¿Sí? Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir todo esto que estuvimos hablando, que tu espíritu sea regenerado, que además sea conquistado, sea fortalecido, elevado, que pueda operar el poder de la resurrección ahí, ¿sí? Y que puedas andar según el Espíritu. Y entonces te transformas en un instrumento de justicia. Yo quiero ser un instrumento de justicia usado por el Señor. Yo creo realmente
Y siento de parte del Señor decirles a ustedes que hay mucho más del Señor. Hay mucho que no conocemos. Hay muchas cosas que hemos leído, hay muchas cosas que hemos predicado, pero que todavía no las hemos tocado. Yo quiero dejarte con esa hambre de tocar aquello que todavía no hemos tocado, de alcanzar aquello que todavía no hemos alcanzado. Hay mucho más del Señor. Hay mucho más del Espíritu Santo que no conocemos. Yo creo realmente que si va a haber un avivamiento en Chile y en todos los países que nos estén escuchando, esto es el avivamiento. Avivamiento significa vida, ¿sí? Abundancia de vida, ¿sí? Y eso es interno, primero. Yo creo que si va a haber, el gran avivamiento consiste en que Cristo sea formado en plenitud en nosotras, dentro de nosotras, y que eso lo transforme todo. Hay mucho más. Yo te digo a ti que estás escuchando, hay mucho más de parte del Señor. Hay muchas cosas que todavía no has tocado, hay muchas cosas que todavía no has alcanzado. Yo te insto a que tú le permitas al Espíritu Santo avanzar hasta allá. Permítele al Espíritu Santo que opere en nosotros para que nosotras podamos tocar aquello que Dios ya dejó disponible para nosotros. Milagros van a ocurrir. Cristo se va a hacer famoso a través de ti cuando le permitamos al Espíritu Santo operar en nosotros con plenitud. Amén. Vamos a orar para finalizar. Amén. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las que está conectada. Gracias porque tú, Señor, te entregaste. Padre, hay tanto, Señor, de ti que todavía no hemos tocado. Padre, yo oro para que aumente nuestra fe, Señor. Aumente nuestra medida de fe, Señor. Padre, que nos lleves a una experiencia mayor contigo. Tanto que no hemos tocado, tanto que no hemos conocido. Hay mucho más de ti, Señor. Padre, permítenos, Señor, ir más allá, Señor. Que podamos vencer todos estos aspectos carnales, Señor. Que dejemos de estar en la tibieza, Señor. Que dejemos de estar perdidos dentro de la misma casa. Sácanos de la tibieza dentro de la casa, Señor. Padre, que podamos ser ardientes, Padre. Que el fuego, Señor, se encienda. Enciende, Señor, ese fuego que había en Jeremías, Señor. Me recuerdo de Jeremías cuando él dice, me gustaría dejar de profetizar, me canso. Pero dice que hay un fuego dentro de él que lo hace volver y viene con mucha más fuerza. Señor, que ese fuego que hubo en Jeremías, Señor, también esté en nosotras, Señor. Padre, que no se apague esa pasión, ese fuego por ti. Espíritu Santo, hay mucho más. Queremos ser mujeres espirituales. Queremos ser mujeres que anden según tu espíritu, con un oído afinado a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás diciendo, con un espíritu de sabiduría, que operemos, Señor, en ese espíritu de sabiduría, en el espíritu de adopción que nos lleva a la madurez. Espíritu Santo, yo oro por cada una de las que está escuchando para que podamos, Señor, tocar todo esto, que esto se haga vida, que no sea solamente unos buenos apuntes, sino que lo toquemos, Señor, que se activen los dones espirituales. Gracias, Señor. Gracias, Señor, tú estás edificándonos de adentro hacia afuera y lo vas a transformar todo. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les mando un saludo a todas, un abrazo. Qué bueno es estar conectadas aquí, leerlas. Les mando muchos cariños y nos vemos la próxima semana con un nuevo estudio de la mujer espiritual. Chao.